Las paredes del palacio de Topkapi guardaban secretos que nunca fueron escritos en los libros oficiales. Bajo los techos cubiertos de oro, en los corredores silenciosos donde la luz apenas se filtraba por celosías de madera tallada, la vida de cientos de jóvenes pendía de un hilo invisible, el capricho de un sultán. Entre los más olvidados por la historia se encontraban los concubinos varones, cuerpos jóvenes arrancados de sus hogares, traídos desde rincones lejanos del imperio o de tierras conquistadas. Para ellos, el palacio no era un lugar de gloria, sino una prisión envuelta en seda, un escenario de sonrisas obligadas y terrores inconfesables. Su belleza los condenaba, su silencio los mantenía vivos. Imagina a uno de ellos, apenas un adolescente, conducido de noche a una estancia en penumbras. Su respiración es temblorosa, sus pasos retumban en el mármol frío. Afuera, la música de los banquetes resuena lejana, pero dentro reina un silencio cargado de destino. Nadie le explica nada. Nadie responde a sus preguntas. Sabe que un error, una mirada equivocada, una palabra fuera de lugar, puede costarle la vida. En el esplendor de la corte otomana, donde los sultanes eran vistos casi como seres divinos, la crueldad convivía con la ostentación. Se exhibían jardines repletos de fuentes, joyas invaluables, mosaicos de infinitos colores, pero detrás de esa fachada palaciega se escondía un mundo sombrío, donde los concubinos varones eran reducidos a objetos, a piezas sacrificables dentro del juego del poder. Estos hombres, muchos de ellos convertidos en eunucos, no eran solo sirvientes, sino testigos mudos de los deseos más oscuros, las paranoias más intensas y las venganzas más atroces. Su historia, sepultada bajo capas de silencio, revela un rostro del Imperio Otomano del que rara vez se habla. El rostro del dolor masculino, de la humillación ejercida sobre aquellos que nunca pudieron contar su verdad. Y es aquí donde comienza nuestro viaje, explorando los actos más horrendos que los emperadores otomanos cometieron contra estos hombres olvidados. Un viaje a través de pasillos en los que se mezclan el lujo y la miseria, la belleza y la sangre. Porque la historia del imperio no solo se escribió con conquistas y coronas, sino también con lágrimas silenciosas que nunca tuvieron tumba. Para comprender la magnitud de la tragedia que vivieron los concubinos varones, es necesario adentrarse en el corazón mismo del harén otomano. Cuando pensamos en esta institución solemos imaginar un mundo exclusivo de mujeres, odaliscas, concubinas adornadas con sedas y joyas, músicas que llenaban los pasillos con notas de laúd. Sin embargo, lo que pocas veces se menciona es que el harén era también un universo masculino. Allí, tras los muros impenetrables, existía otra dimensión oculta, habitada por jóvenes destinados a servir, a vigilar y a sufrir. Los concubinos varones no llegaban por voluntad propia. La mayoría eran niños y adolescentes arrancados de los territorios conquistados, Balcanes, Grecia, Armenia, regiones del Cáucaso o incluso de África. Los más bellos, los más fuertes o aquellos que simplemente caían en manos de comerciantes de esclavos eran enviados al palacio imperial. Para ellos, el viaje no era un simple traslado, sino una condena de por vida. Eran despojados de su identidad, sus nombres cambiaban, sus lenguas maternas eran prohibidas y su religión se borraba con la imposición del Islam. Lo que quedaba de ellos era un cuerpo moldeado a conveniencia del poder. Dentro del palacio, el espacio del harén masculino funcionaba como una prisión de lujo. Los pasillos estaban vigilados las 24 horas, cada puerta conducía a otra más cerrada, y la sensación de encierro era absoluta. Los jóvenes vivían bajo una disciplina férrea, horarios estrictos, vigilancia constante y un código de obediencia que no admitía errores. Nadie podía abandonar su puesto sin autorización, nadie podía alzar la voz. La vida cotidiana estaba diseñada para anular la voluntad propia, para transformar a cada individuo en una pieza intercambiable del engranaje palaciego. Muchos de estos hombres eran convertidos en eunucos, una práctica brutal que aseguraba su lealtad, y los alejaba de cualquier tentación sexual hacia las mujeres del harén femenino. La castración era un ritual traumático que se realizaba en secreto, y que marcaba de por vida tanto el cuerpo como la mente de quienes lo padecían. Un eunuco ya no era considerado un hombre completo, sino una sombra, un guardián que existía solo para servir y controlar a los demás. Algunos eunucos lograban ascender en la jerarquía palaciega, acumulando poder y riquezas,
pero la mayoría quedaba relegada a una existencia silenciosa, invisible y llena de dolor físico. A diferencia de las concubinas femeninas, cuyo papel era en parte reconocido como un instrumento de prestigio y descendencia, los concubinos varones eran vistos como un elemento funcional, descartable. No tenían derecho a formar familia, ni a construir un legado. Sus cuerpos eran propiedad del sultán y de la maquinaria imperial. En ocasiones, se les utilizaba como sirvientes íntimos, asistentes personales del sultán o de los príncipes. En otras, eran forzados a desempeñar papeles más oscuros, espías dentro del mismo harén, delatores de intrigas, o incluso juguetes sexuales, según los rumores que la historia oficial nunca se atrevió a registrar en detalle. La vida de estos jóvenes se desarrollaba en una paradoja constante, rodeados de lujo, pero condenados a la miseria emocional. Caminaban sobre alfombras persas, entre lámparas de cristal y fuentes de agua perfumada, pero sus corazones cargaban cadenas invisibles. El contraste era insoportable. El palacio brillaba con banquetes, música y perfumes exóticos, mientras que en las habitaciones secretas se ocultaban el miedo, la vergüenza y la humillación de los concubinos. El poder absoluto del sultán convertía la existencia de estos hombres en un juego de azar. Un gesto de simpatía podía elevarlos momentáneamente, mientras que una mirada equivocada podía sellar su destino. Vivían bajo la constante paranoia del castigo, el miedo a ser azotados, desterrados o eliminados en silencio, sin que nadie supiera jamás su nombre. Lo más aterrador era el silencio que lo cubría todo. Ninguno de estos hombres podía hablar de su dolor. La historia oficial del Imperio Otomano fue escrita por cronistas que exaltaban las victorias militares, los palacios majestuosos y la grandeza de los sultanes, pero jamás se atrevieron a registrar la voz de los concubinos varones. Eran fantasmas, figuras borradas de la memoria colectiva. Lo poco que sabemos hoy proviene de rumores, de testimonios aislados y de relatos fragmentados que han sobrevivido en la sombra. Así se configuraba el contexto del harén masculino, un mundo de lujo y esclavitud, de silencios y obediencia, de cuerpos mutilados y almas quebradas. Un espacio donde los concubinos varones no eran dueños de sí mismos, sino piezas de un tablero en el que el sultán jugaba con vidas humanas como si fueran simples fichas. Si el harén masculino era ya una prisión disfrazada de palacio, los castigos que aguardaban a los concubinos varones eran el recordatorio constante de que sus vidas no les pertenecían. El poder absoluto del sultán, reforzado por la obediencia ciega de los eunucos, convertía cualquier error, real o imaginado, en una sentencia de dolor. En este universo, la crueldad era una herramienta de control, al mismo tiempo, un espectáculo de poder. Los concubinos vivían bajo una disciplina férrea. Cada gesto, cada palabra y hasta la dirección de sus miradas estaban regulados por un código de conducta imposible de sostener. La desobediencia, incluso la más mínima, podía interpretarse como un acto de rebeldía. En esos casos, los castigos físicos eran inmediatos y ejemplarizantes. Uno de los métodos más comunes era el azotamiento. Los jóvenes eran desnudados y amarrados a pilares de mármol en los sótanos del palacio. Allí, con látigos de cuero o varas de madera, los guardias descargaban golpes meticulosos, calculados no solo para infligir dolor sino también para quebrar la voluntad. El eco de los azotes retumbaba en los corredores, un sonido que se convertía en advertencia para los demás. No había escapatoria, incluso quienes no recibían los golpes eran obligados a escuchar, a presenciar el sufrimiento de sus compañeros. El castigo, por tanto, no solo hería la carne, sino que sembraba el terror en todos los que observaban. Más allá del dolor físico, existía el tormento de la humillación pública. Algunos sultanes, en su paranoia o crueldad, ordenaban que los concubinos fueran obligados a pelear entre sí, como si fueran gladiadores en miniatura. Estas luchas, a veces a muerte, eran presentadas como entretenimiento para los altos dignatarios del palacio. El vencedor rara vez era recompensado, lo único que obtenía era el privilegio de vivir un día más. En cambio, el derrotado podía ser ejecutado en el acto o condenado a una lenta agonía en las mazmorras. La ejecución silenciosa era otro de los destinos frecuentes. A menudo, un concubino que despertaba sospechas de deslealtad, o que simplemente dejaba de ser útil, era estrangulado con una cuerda de seda. La seda no era un detalle casual,
se utilizaba porque, según las creencias de la época, derramar la sangre de un esclavo dentro del palacio era una ofensa. Así, morían sin un grito, sin resistencia, en la penumbra de una celda. Sus cuerpos eran arrojados en secreto al mar o enterrados en fosas anónimas, desapareciendo como si nunca hubieran existido. Pero quizás lo más devastador no era el dolor físico, sino el castigo psicológico. Los concubinos vivían en un estado constante de ansiedad, sin saber cuándo serían llamados al aposento del sultán ni con qué intención. El solo hecho de ser convocado podía ser una señal de ascenso temporal o de condena inmediata. La incertidumbre corroía las mentes más fuertes. Muchos desarrollaban insomnio, delirios y paranoia. El miedo se convertía en su única compañía. La vigilancia constante aumentaba esta angustia. Los eunucos actuaban no solo como guardianes, sino también como espías. Cada palabra susurrada podía ser reportada, cada gesto malinterpretado podía sellar el destino de un joven. Esta red de espionaje interno destruía cualquier posibilidad de confianza entre los concubinos. Nadie se atrevía a formar amistades profundas, porque la traición podía llegar de quien menos se esperaba. La soledad era absoluta, diseñada para aislar y someter. En algunos periodos, los sultanes más crueles disfrutaban imponiendo castigos absurdos que combinaban violencia y degradación. Se sabe, por relatos de viajeros europeos y testimonios fragmentados, que algunos concubinos eran obligados a realizar espectáculos ridículos ante la corte, disfrazados y ridiculizados, como una forma de burla pública. La risa de los poderosos se convertía en un arma que hería más que los látigos. La humillación no se borraba nunca, quedaba marcada en la memoria de los jóvenes, una cicatriz invisible que los acompañaba hasta la tumba. No todos los castigos terminaban en muerte inmediata. Algunos eran diseñados para quebrar lentamente a la víctima. El encierro prolongado en celdas oscuras era uno de los más temidos. Los concubinos eran abandonados en habitaciones sin luz, apenas con pan duro y agua sucia, durante semanas o meses. Al salir, si sobrevivían, ya no eran los mismos. Sus cuerpos estaban debilitados, y sus mentes, destrozadas por la soledad y el silencio. En muchos casos, quedaban inservibles para el palacio y eran eliminados de manera discreta. La crueldad se extendía también a la mutilación. Aunque la castración era el castigo inicial que aseguraba su entrada al harén, había otras formas de amputación aplicadas como sanción. La pérdida de dedos, orejas o incluso la lengua era utilizada como recordatorio de la obediencia absoluta. Los cuerpos de los concubinos eran moldeados a golpes y cuchillas, hasta que se convirtieran en símbolos vivientes de sumisión. Sin embargo, lo más desgarrador era que muchos de estos actos quedaban envueltos en un velo de aparente normalidad. Dentro de la lógica del palacio, estos castigos no eran considerados excesos, sino mecanismos necesarios para mantener el orden. La crueldad se institucionalizaba, se transformaba en rutina. Nadie cuestionaba la justicia de estas penas porque el poder del sultán era incuestionable. Él era la ley, y su voluntad era suficiente para justificar cualquier atrocidad. Este clima de terror constante anulaba cualquier intento de resistencia. Los concubinos aprendían desde muy jóvenes a ocultar sus emociones, a borrar sus deseos, a convertirse en sombras obedientes. La represión psicológica era tan intensa que, con el tiempo, muchos perdían la capacidad de soñar con una vida diferente. La idea de escapar era un delirio imposible. El palacio era el principio y el fin de su existencia. El precio de estos castigos no solo recaía sobre los individuos, sino también sobre la memoria colectiva. Con cada concubino silenciado, con cada vida borrada, la historia del Imperio Otomano se escribía con tinta incompleta. Lo que llegaba a oídos de la posteridad eran solo los ecos de la grandeza imperial, mientras las voces quebradas de los concubinos quedaban enterradas en un silencio impuesto. En este punto, no estamos hablando únicamente de cuerpos castigados, sino de almas rotas. El dolor físico podía desaparecer con el tiempo, pero las cicatrices emocionales permanecían, invisibles, atravesando generaciones de víctimas olvidadas. La crueldad ejercida contra ellos no buscaba solo someter, sino destruir toda esperanza, borrar todo rastro de humanidad. Y en muchos casos, lo logró. Así, los concubinos varones vivían entre la sumisión y el miedo, atrapados en un círculo interminable de violencia física y psicológica.
Un círculo que comenzaba con la castración y terminaba, casi siempre, en la muerte anónima. Entre ambos extremos, solo quedaba un camino marcado por azotes, humillaciones y silencios. Un camino que, aunque oculto bajo la magnificencia del palacio, revelaba la cara más oscura del poder absoluto. Si los concubinos varones eran las piezas más frágiles del engranaje palaciego, los eunucos eran al mismo tiempo víctimas y verdugos. Su existencia dentro del Imperio Otomano constituye una de las paradojas más crueles de la historia. Hombres a los que se les arrebataba la virilidad para convertirlos en guardianes, vigilantes y, en algunos casos, en poderosos intermediarios del sultán. El proceso comenzaba con la mutilación. Miles de niños, capturados en regiones lejanas, eran llevados a centros especializados donde se les practicaba la castración. A menudo, esta operación se realizaba en condiciones precarias, cuchillas oxidadas, ausencia de anestesia, falta de higiene. Muchos no sobrevivían. Aquellos que lograban superar la hemorragia y las infecciones quedaban marcados para siempre. Su cuerpo ya no les pertenecía, habían sido transformados en instrumentos. El motivo de esta práctica era claro: asegurar que los eunucos no representaran amenaza alguna para las mujeres del harén y, al mismo tiempo, garantizar que su lealtad estuviera absolutamente ligada al palacio. Sin descendencia posible, sin lazos familiares, sin herederos, su vida y su futuro dependían por completo del sultán y sus caprichos. De esta manera, la castración no era solo una mutilación física, sino también un mecanismo político de control absoluto. Dentro del harén, los eunucos eran ubicados en diferentes jerarquías. Estaban los eunucos negros, en su mayoría provenientes de África, que servían como guardianes de los accesos, porteros de las estancias y vigilantes de los concubinos varones. Su función era dura, casi militar, y rara vez se les permitía escalar posiciones. Eran los custodios silenciosos, aquellos que imponían disciplina con látigos y con miradas de acero. En contraste, los eunucos blancos, generalmente capturados en Europa Oriental o en el Cáucaso, tenían mayores posibilidades de ascender en la corte. Algunos de ellos se convirtieron en consejeros íntimos del sultán, manejando secretos de Estado, controlando el acceso a la persona más poderosa del imperio. Este ascenso no borraba el dolor de su condición, pero les otorgaba un grado de poder que los transformaba en figuras temidas y respetadas. Paradójicamente, los mismos hombres que habían sido mutilados en su infancia terminaban dominando la vida de príncipes, concubinas e incluso de otros eunucos. El jefe de los eunucos negros, Xlaras, llegó a ser una de las figuras más influyentes del Imperio Otomano. Tenía bajo su control el acceso al harén femenino, supervisaba las relaciones internas y administraba riquezas incalculables. Su poder era tan grande que, en ciertos periodos, podía influir en la sucesión al trono. La ironía era amarga: un hombre privado de descendencia decidía el destino de la dinastía más poderosa de su tiempo. Pero detrás de este poder había un costo inhumano. Los eunucos vivían entre la obediencia y la represión. Eran los vigilantes del silencio, obligados a ser instrumentos de crueldad contra los concubinos varones y, al mismo tiempo, víctimas de la mutilación que les había robado su identidad. Su posición los colocaba en una frontera dolorosa. No eran hombres completos, pero tampoco podían ser considerados simples esclavos. Eran sombras que habitaban entre el lujo y la miseria. La vida cotidiana de un eunuco estaba marcada por la vigilancia constante. Dormían poco, estaban siempre en movimiento, controlando pasillos, inspeccionando habitaciones, escuchando rumores. Su tarea no se limitaba a custodiar, también eran los ojos y oídos del sultán. Su capacidad para espiar, para registrar cada gesto, cada palabra, los hacía temidos por todos. Nadie sabía hasta dónde llegaba la red de información que ellos alimentaban. Los eunucos no solo vigilaban, también aplicaban castigos. Eran ellos quienes azotaban a los concubinos, quienes arrastraban a los condenados a las mazmorras, quienes ejecutaban las órdenes más atroces del sultán. Su presencia generaba un temor silencioso, una mirada bastaba para recordar a los concubinos que sus vidas pendían de un hilo. En muchos sentidos, los eunucos eran la encarnación de la crueldad institucionalizada, hombres obligados a convertirse en verdugos para no convertirse en víctimas. Sin embargo, no todo era obediencia ciega. Algunos eunucos, aprovechando su cercanía al poder,
aprendieron a maniobrar en las sombras. Se convirtieron en intermediarios de favores, en negociadores de alianzas secretas, en guardianes de información privilegiada. Su condición los convertía en invisibles, y esa invisibilidad era su arma más poderosa. Mientras el mundo exterior los despreciaba, dentro del palacio podían llegar a manipular la política imperial con una eficacia temida por todos. La paradoja final era que, pese a todo su poder, los eunucos seguían siendo prisioneros. Nunca podían escapar de la marca que la castración había dejado en sus cuerpos. Nunca podían formar familias, nunca podían reclamar una identidad plena. Eran temidos, sí, pero también profundamente solitarios. Sus vidas se apagaban dentro de los muros del palacio, y cuando morían, rara vez alguien recordaba su nombre fuera de las crónicas oficiales. La figura del eunuco nos obliga a contemplar la complejidad del poder dentro del Imperio Otomano. Ellos eran, al mismo tiempo, producto de una crueldad inimaginable y agentes de esa misma crueldad. Víctimas y verdugos, guardianes y prisioneros. Su historia es la historia de una paradoja, la de hombres privados de todo, que lograron controlar a todos. Pero no debemos olvidar que, detrás del poder acumulado por unos pocos, la mayoría de los eunucos vivía en un silencio absoluto. Sus voces se apagaron bajo el peso de la obediencia y el miedo. Y como los concubinos a los que vigilaban, fueron borrados de la memoria colectiva, convertidos en sombras de un imperio que brillaba hacia afuera, pero que en su interior estaba corroído por la crueldad y el dolor. El poder absoluto, cuando se mezcla con el aburrimiento y la paranoia, suele dar origen a espectáculos de crueldad inimaginable. En el corazón de los palacios otomanos, donde la música, los banquetes y las danzas exóticas eran parte del lujo cotidiano, también existía un lado oscuro, el de los juegos crueles que convertían a los concubinos varones en piezas de un macabro entretenimiento. Los sultanes, rodeados de cortesanos, concubinas y eunucos, buscaban distracciones que reafirmaran su poder y su superioridad. No bastaba con poseer ejércitos invencibles, riquezas incalculables o territorios inmensos, había que demostrar, día tras día, que incluso las vidas humanas eran simples juguetes en sus manos. Y para ello, nada era más efectivo que transformar a los concubinos en actores forzados de espectáculos humillantes. Uno de los entretenimientos más comunes consistía en organizar peleas entre concubinos. Jóvenes aterrados eran obligados a enfrentarse en pequeños patios interiores, rodeados por cortesanos que aplaudían y reían. Sin preparación, sin armas adecuadas, se les lanzaba a luchar cuerpo a cuerpo, mientras eunucos vigilaban para asegurarse de que no se rehusaran. En ocasiones, se les prometía que el vencedor obtendría mejores condiciones de vida, pero esas promesas rara vez se cumplían. Al final, ambos quedaban heridos, y el espectáculo era lo único que realmente importaba. En ciertos periodos, algunos sultanes ordenaban que estas luchas fueran hasta la muerte. El silencio sepulcral que precedía a los primeros golpes pronto se convertía en gritos, llantos y súplicas. Los cortesanos, ajenos al dolor, observaban como si se tratara de un simple juego de azar. El vencedor, agotado y sangrando, era dejado con vida solo para recordar que su supervivencia no dependía de su fuerza, sino de la voluntad del sultán. Otros juegos eran todavía más degradantes. Se sabe que algunos concubinos eran obligados a bailar o representar escenas ridículas, vestidos con ropas femeninas o disfraces grotescos, mientras la corte reía a carcajadas. El objetivo no era solo el entretenimiento, sino la humillación. Convertir a un joven en objeto de burla pública destruía cualquier resto de dignidad que pudiera quedarle. La risa de los poderosos era un arma de control tan eficaz como el látigo o la espada. En ocasiones, la crueldad adoptaba formas más sofisticadas. Había relatos de competiciones forzadas, donde los concubinos debían correr, saltar o realizar pruebas físicas imposibles bajo la amenaza de castigo. El sultán observaba desde su trono, rodeado de lujos, mientras los jóvenes se esforzaban hasta el desmayo. El agotamiento físico se mezclaba con el terror psicológico, sabían que fracasar podía significar la muerte, pero incluso el éxito rara vez traía recompensa. Los eunucos eran los encargados de organizar estos espectáculos, asegurándose de que todo transcurriera según lo ordenado. Su papel reforzaba la sensación de desesperanza, no había escapatoria, porque los mismos hombres que vigilaban de día a los concubinos se convertían en sus carceleros y verdugos durante los juegos nocturnos.
La complicidad forzada de los eunucos era otra capa de crueldad dentro del sistema palaciego. El contraste entre el lujo del entorno y la brutalidad de estos juegos era escalofriante. Mientras los concubinos luchaban o eran humillados, el aire estaba impregnado de perfumes de jazmín, las fuentes de mármol susurraban con agua cristalina y los músicos tocaban melodías suaves en instrumentos de cuerda. El escenario era de belleza deslumbrante, pero en su centro se desarrollaba un teatro de dolor y sangre. Esa dualidad, lujo y barbarie entrelazados, era el reflejo más fiel del poder otomano en su faceta más oscura. Lo más aterrador es que estos juegos no eran vistos como atrocidades, sino como parte natural de la vida cortesana. Para el sultán, los concubinos eran simples posesiones, seres despojados de humanidad cuyo sufrimiento no merecía compasión. Cada espectáculo era un recordatorio para todos los presentes de quien controlaba la vida y la muerte dentro de esos muros. Algunos relatos sugieren que ciertos sultanes, presas de la paranoia, utilizaban estos juegos como pruebas de lealtad. Los concubinos eran puestos a competir no solo por diversión, sino como un método para identificar a los más obedientes y descartar a quienes mostraran debilidad o desobediencia. En otras palabras, el entretenimiento era también un mecanismo de selección, un filtro cruel que reforzaba el control sobre los sobrevivientes. El precio de estos juegos no se medía únicamente en cuerpos muertos o heridos, sino en almas destruidas. Cada humillación, cada risa a costa de un concubino, dejaba una cicatriz emocional imborrable. El dolor físico podía sanar, pero la vergüenza pública y la sensación de haber sido reducido a un objeto los acompañaban hasta el final de sus días. De esta forma, los juegos crueles del Palacio Otomano no fueron simples anécdotas, sino un sistema de opresión disfrazado de espectáculo. Un recordatorio de que, para los concubinos, no existía espacio para la dignidad ni para la esperanza. Eran piezas sacrificables en un teatro diseñado para entretener a quienes, desde sus tronos dorados, disfrutaban de la sumisión absoluta de los demás. Entre todas las formas de opresión que sufrieron los concubinos varones, quizás la más cruel fue el silencio al que fueron condenados. No se trataba únicamente de callar por miedo al castigo, sino de una estrategia sistemática, borrar su existencia de la memoria colectiva, reducirlos a sombras que jamás serían recordadas. En un imperio donde todo se registraba, las victorias militares, los tratados de paz, las genealogías de los sultanes, la vida de estos hombres fue deliberadamente silenciada. Los cronistas oficiales, encargados de narrar la grandeza otomana, jamás mencionaban los tormentos del harén masculino. Su pluma describía fastuosas ceremonias, matrimonios imperiales, la majestuosidad de los jardines, pero omitía el sufrimiento de quienes servían en la oscuridad. El silencio no era casual, era un acto político. Reconocer la existencia de concubinos varones, humillados y mutilados, habría sido reconocer también las sombras que se escondían tras el brillo del trono. Y el imperio no podía permitirse mostrar grietas en su fachada de poder absoluto. Para los propios concubinos, el silencio era una imposición diaria. No podían hablar entre ellos con libertad, porque siempre había oídos vigilando. No podían confiar en nadie, porque cada palabra podía convertirse en un arma contra ellos. Incluso sus pensamientos eran reprimidos, aprendían a callar sus miedos, a tragarse sus deseos, a ocultar sus lágrimas. El silencio se convertía en un hábito, en una segunda piel que los acompañaba a cada paso. Este silencio forzado tenía un doble efecto. Por un lado, aseguraba el control del sultán, un hombre que no puede hablar es un hombre incapaz de rebelarse. Por otro, los despojaba de toda humanidad. La voz es identidad, memoria, resistencia. Al arrebatársela, se les convertía en seres invisibles. No importaba cuánto sufrieran, mientras no pudieran contarlo, era como si nunca hubiera ocurrido. El destino de muchos concubinos desaparecidos confirma este patrón. Ejecutados en secreto, sus cuerpos eran arrojados al mar o enterrados en fosas anónimas. Sin tumba, sin nombre, sin llanto. Sus muertes se disolvían en la nada, igual que sus vidas. El silencio, en este caso, no era solo la ausencia de palabras, sino la negación absoluta de existencia. Incluso los eunucos más poderosos, que llegaron a tener influencia en la política imperial, permanecieron atados a este silencio. Nunca escribieron memorias, nunca dejaron testamentos donde relataran sus sufrimientos.
Sus secretos murieron con ellos. El sistema estaba diseñado para que nadie pudiera hablar, ni siquiera quienes alcanzaban cierto grado de poder. La ley del silencio era tan fuerte que sobrevivía incluso más allá de la muerte. El contraste es brutal. Mientras los sultanes eran inmortalizados en retratos, crónicas y poemas, los concubinos y eunucos quedaban en la penumbra. Sus historias se transmitían apenas como rumores, en susurros que escapaban a veces a los viajeros europeos o a los esclavos que lograban huir. De ahí proviene la poca información que hoy poseemos, fragmentos dispersos, testimonios incompletos que apenas logran iluminar la magnitud de su sufrimiento. El silencio también se convirtió en un castigo psicológico en sí mismo. Vivir sabiendo que nadie jamás recordaría tu nombre, que tu dolor sería enterrado con tu cuerpo, era un tormento que desgarraba el espíritu. Algunos concubinos, según rumores, preferían la muerte inmediata antes que seguir siendo sombras sin voz. En ese contexto, morir podía ser visto como un escape, la única forma de romper con la cadena de silencio. Pero quizá lo más trágico es que este silencio logró lo que el látigo y la cuerda de seda no pudieron, borrar casi por completo a generaciones enteras de hombres. Hoy, cuando se habla del Imperio Otomano, se recuerdan sus palacios, sus conquistas, sus mercados llenos de vida. Pocos mencionan a los concubinos varones. La memoria de sus sufrimientos quedó sepultada, traicionada por el olvido. El silencio forzado fue, en última instancia, la victoria más cruel del poder. Porque mientras los gritos de los azotes se apagaban con el tiempo, mientras las cicatrices físicas se descomponían bajo la tierra, el silencio aseguraba que nadie, en siglos posteriores, escuchara jamás sus voces. El imperio logró perpetuar su grandeza a costa de borrar a los más débiles, convirtiendo sus vidas en fantasmas que aún hoy apenas podemos vislumbrar entre las sombras de la historia. Al recorrer los pasillos oscuros del palacio, donde el eco de los pasos aún parece susurrar secretos, uno entiende que la historia del Imperio Otomano no puede medirse únicamente en conquistas, riquezas y esplendor arquitectónico. Tras las paredes de mármol y los jardines perfumados, se escondía un mundo de dolor silenciado, el de los concubinos varones, jóvenes arrancados de sus hogares, mutilados en cuerpo y espíritu, reducidos a sombras en nombre del poder absoluto. Ellos fueron testigos de la cara más oscura del trono. Sufrieron castigos brutales, humillaciones públicas y una vigilancia constante que los despojaba hasta de sus pensamientos. Fueron utilizados como juguetes de entretenimiento, convertidos en gladiadores improvisados o en bufones forzados. Y lo peor de todo, sus voces fueron enterradas bajo capas de silencio, como si jamás hubieran existido. El imperio, en su magnificencia, supo ocultar con maestría estas grietas. Los cronistas exaltaban la gloria de los sultanes, pero callaban las lágrimas de los concubinos. Así, durante siglos, la historia oficial borró a estos hombres de sus páginas, condenándolos a un olvido más cruel que cualquier castigo físico. Porque el látigo deja cicatrices visibles, pero el silencio borra identidades enteras. Hoy, al rescatar aunque sea fragmentos de sus historias, les devolvemos una parte de la humanidad que se les arrebató. Nombrarlos, recordar que existieron, es un acto de justicia contra el olvido. Nos obliga a mirar de frente la paradoja del poder, un imperio capaz de levantar palacios de incomparable belleza, pero que al mismo tiempo edificó su grandeza sobre el sufrimiento oculto de los más vulnerables. Quizá nunca sepamos sus nombres, ni sus rostros, ni sus sueños. Pero podemos imaginar el eco de sus voces, escondidas en los corredores del Topkapi, pidiendo ser escuchadas siglos después. Su historia no es solo una lección sobre crueldad, sino también un recordatorio de lo frágil que puede ser la dignidad humana cuando cae en manos del poder ilimitado. Y al final, la pregunta inevitable permanece: ¿cuántas historias más, sepultadas bajo el peso del silencio, esperan ser rescatadas?